¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video, en donde, pues vamos a platicar acerca de las características del delito. Todo esto dentro del tema que ya hemos estado platicando en dos sesiones anteriores, que se titula Fundamentos del delito y los delitos en particular. Seguiremos observando las características, repito, y los elementos del delito. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver primero las nociones del delito a partir de los dos aspectos jurídicos, del aspecto jurídico formal y del aspecto jurídico sustancial con las dos corrientes que tiene. Vamos a ver también los presupuestos del delito y por último vamos a terminar con el camino hacia el delito o el llamado iter criminis. Dentro de esto voy a dar un breve repaso, una breve explicación, mejor dicho, acerca de los elementos objetivos, de los elementos subjetivos y un tercer elemento que es el elemento normativo del delito. Todo esto porque en algunos casos me han estado preguntando y tienen esa duda porque seguramente este cuestionamiento se los están proponiendo. Lo voy a aterrizar de manera muy breve ese tema porque se va a ver más a detalle en la siguiente sesión. Entonces, pues vamos a comenzar hablando de las nociones del delito. Para esta sesión voy a seguir recomendando el libro de la maestra Griselda Amuchategui a partir de la página 47 para el tema de nociones del delito. Y el libro del maestro Castellanos Tena a partir de la página número 128, también para hablar de las nociones del delito. Entonces, pues tenemos muchas definiciones del delito, pues con base a un sinnúmero de corrientes, de disciplinas y de enfoques. Cada una, nos menciona la maestra, lo define el delito desde su ángulo particular. Ahora bien, el delito como noción jurídica tiene dos aspectos, el aspecto jurídico formal y el aspecto jurídico sustancial. El aspecto jurídico formal hace referencia a una entidad típica, pues podríamos decir que es la descripción legal del delito y trae de la mano una sanción. No es la descripción del delito en concreto, sino la enunciación de que un ilícito penal merece una sanción. Por ejemplo, si lo queremos pues poner en blanco y negro, podemos acudir en el caso del delito de homicidio al artículo número 123 del Código Penal para el Distrito Federal, que dice que el delito de homicidio es al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Pues este sería el aspecto jurídico formal del delito de homicidio, porque trae aparejada la sanción a la conducta. Y pues ahora vamos a hablar del aspecto jurídico sustancial, ¿sí? ¿A qué hace referencia el aspecto jurídico sustancial? Pues aquí hay dos corrientes, según nos comenta el libro de la maestra Griselda. La primera es la unitaria o totalizadora, que mencionan todos los doctrinarios de esta corriente que el delito no acepta divisiones. Y el segundo aspecto jurídico sustancial es la corriente atomizadora o analítica, que dice que el delito es el resultado de varios elementos que lo integran y dan vida ¿a qué? Al delito. Hace referencia a todos los elementos de la teoría heptatómica, que como ya sabemos son 7, correspondientes al delito. ¿Cuáles? La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas de punibilidad. Quisiera hacer algunas consideraciones al respecto del delito. Solo la persona física puede ser imputable o capaz. Y también mencionar que los delitos son de tipo penal y las faltas administrativas de tipo administrativo. También hacer énfasis
en que los elementos, los 7 elementos del delito de la teoría heptatómica tienen elementos positivos, que son los que acabo de mencionar, y elementos negativos respectivamente. Ahora, el elemento jurídico sustancial en el libro de Castellanos Tena lo van a encontrar en la página número 134 en el libro de los lineamientos. A la hora de hacer, al momento de hacer los ejemplos del aspecto jurídico formal, ya acordamos que vamos a mencionar el artículo que menciona pues la conducta, pero lo más importante, la sanción del delito del que se trata. En este caso yo elegí el de homicidio. Y en cuanto al aspecto jurídico formal, bueno, ya sabemos que no acepta divisiones. En cuanto al aspecto jurídico sustancial, en la corriente totalizadora, acuérdense que son dos corrientes, recordemos que el delito no acepta divisiones, y hablando del aspecto jurídico sustancial, bueno, pues tendremos que definir los 7 elementos, empezando desde la conducta versus el delito que hayamos escogido. Yo en este caso ya mencioné que es el de homicidio, ¿sí? Quieren también leer a partir de la página número 143 del texto de la maestra Griselda, ella habla de cada uno de los elementos de esta teoría heptatómica relacionadas con el delito de homicidio. Y ahora, bueno, pues vamos a continuar con los presupuestos del delito. ¿Qué son los presupuestos del delito? Bueno, pues son elementos típicos, elementos que va a contener el tipo penal. ¿Sí? ¿El tipo penal qué es? Bueno, pues el delito. Y tenemos dos presupuestos. Primero, el general, y en segundo, el presupuesto especial o los presupuestos especiales. Todo esto lo vamos a encontrar a partir de la página número 36, y allí vamos a poder analizar que los presupuestos generales son los que a continuación voy a enunciar. La norma penal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídicamente tutelado y el objeto material, que algo de esto ya habíamos visto en la sesión anterior. La norma penal, bueno, pues tendríamos que hacer referencia al artículo, si sigo platicando del homicidio, 123 del Código Penal del Distrito Federal. Hablando del sujeto activo, pues ¿quién es? Es el delincuente, es el agente o criminal que despliega la conducta que va a llevarnos al tipo penal, en este caso del homicidio. El sujeto pasivo puede ser un sujeto pasivo impersonal o personal. Impersonal si quien recibe el daño es una persona moral o la nación, y el sujeto pasivo personal tendría que ser pues una persona física la que recibe el daño. Ahora, hay sujeto pasivo de la conducta y sujeto pasivo del delito. Por ejemplo, yo he mencionado mucho el asalto al Oxxo, en donde el cajero que recibe al delincuente es quien recibe la conducta que emana del robo. ¿Quién recibe, el delito? Lo va a recibir a quien se le está dañando el bien jurídicamente tutelado, que cuál es el patrimonio. Entonces, ¿quién sería el sujeto pasivo del delito? Pues sería el dueño del Oxxo. Y repito, el sujeto pasivo de la conducta en un delito, por ejemplo, de robo, que es el que yo estoy mencionando, sería el cajero. Y quien recibe, el sujeto pasivo que recibe el delito, es el dueño del Oxxo, porque es al que se le daña el bien jurídico tutelado que se llama patrimonio. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado, por ejemplo, en un homicidio? Ahora voy a referirme al homicidio. Es la vida. Porque ya quedamos que el delito tiene dos objetos, el material y el bien jurídicamente tutelado. Hablando en relación al homicidio, el objeto material sería la persona física y el bien jurídicamente tutelado es lo que resguarda la legislación, que en este caso sería la vida. Si queremos pensar en el delito de robo, el objeto material sería, bueno, pues la cosa mueble de la cual alguien se apodera, que no es su propietario legítimo.
y el bien jurídicamente tutelado del delito de robo sería el patrimonio. Todo esto lo vamos a encontrar, repito, a partir de la página número 36 del libro de la maestra Griselda Amuchategui. Y tenemos los presupuestos especiales, que son los elementos que exige la norma para la integración del tipo penal. ¿Cuál sería? En el delito de homicidio. La persona a la que se le comete el delito de homicidio debe estar viva antes de la agresión y después morir. ¿Para qué? Para que se dé este presupuesto especial. Y por último, vamos a hablar del camino hacia el delito. Vamos a hacer en la actividad integradora del caso propuesto nuestras nociones del delito, nuestros presupuestos del delito y vamos a complementar el camino hacia el delito, que consta de dos fases, la fase interna y la fase externa. Bueno, todo este par de fases se dan en la persona de quién, del sujeto activo. ¿En qué tipo de delitos? Con base a la intencionalidad, en los delitos dolosos, porque pues en los culposos, pues no puede haber una fase, por ejemplo, ni de ideación, ni de deliberación, ni de resolución. ¿Por qué? Porque se dan en el momento, o sea, no hay un preámbulo, no hay una fase interna. Bueno, entonces, vamos a hablar del delito, del camino hacia el delito, porque tiene un desarrollo. ¿Con base a qué? A la fase interna y a la fase externa. Y acudan, por favor, a la página número 43 del libro también de la maestra Amuchategui. Hablando de la fase de la ideación, es el origen de la idea criminal. Cuando la concepción intelectual de cometer el delito surge por primera vez en la mente del delincuente. Esa es la primera etapa dentro de la fase interna, ¿sí? En donde se da en el delincuente. Se llama ideación. ¿Cuál es esta segunda etapa? Es la de la deliberación. Es cuando está el delincuente deliberando consigo mismo, decidiendo con base a sus valores si lo hace o no lo hace, si acepta o no acepta la idea, si la acepta o la rechaza. ¿Ok? Bueno. Y tenemos la tercera etapa de la fase interna que se llama de resolución. Entonces el sujeto activo va a decidir sí o no comete el delito. Ya reafirma y afirma consigo mismo el propósito de qué? De cometer el ilícito. O también puede rechazar la idea definitivamente. Es muy importante señalar que esta fase interna pues no tiene ninguna importancia para el derecho penal, ya que no se sanciona esta fase. Después ya partimos a la fase externa, ¿sí? Que puede dar inicio con la manifestación. ¿Qué es la manifestación? Es cuando el sujeto activo ya empieza a dar muestras de querer cometer el ilícito, ¿sí? Ya tiene algunas, pues, ideas al exterior de sí mismo. Esta etapa tampoco tiene una gran trascendencia jurídica porque solo se manifiesta la voluntad de delinquir, pero mientras no se comete el ilícito, pues no se puede castigar al sujeto activo. Después tenemos la etapa de la preparación. Entonces, van a ser, esta etapa la va a conformar y van a estar todos los elementos que el sujeto activo necesite para cometer el ilícito. Hasta este momento puede considerarse que no hay ningún delito. Sin embargo, si dentro de la fase de la preparación alguno de estos pues, elementos, herramientas, pues provocaran que se cometiera un acto ilícito, por ejemplo, comprar un arma. Pues aquí en México no se pueden comprar armas. Entonces, si comprar un arma, tendría que comprarla en el mercado ilegal. Y entonces, aquí en este momento ya se configuraría el primer acto ilícito, ¿sí? La primera conducta que podría ser parte de un delito. Bueno,
Y después de la preparación tenemos la ejecución y consiste en que en la realización de todos los actos que dan origen propiamente al delito. Ahí se pueden presentar, por ejemplo, las tentativas y también la consumación. Tenemos, por ejemplo, en el rubro de la tentativa, tenemos la tentativa acabada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también se le llama delito frustrado. Esto quiere decir que el sujeto activo desplegó todas las conductas y todos los actos que se encaminaron para que surgiera el resultado esperado. O sea, por ejemplo, un homicidio. Sin que éste surja. O sea, hizo todo, desplegó toda la conducta para matar a la persona, pero no surgió la muerte. No surgió el delito. Por causas ajenas a su voluntad. Pues le disparó, pero no se murió, por ejemplo, ¿no? O sea, su intención, ideó matar a la persona, llegó, desplegó todas las conductas, le disparó, todo el arma bien cargada, XY, pero no falleció. Entonces, esta es una tentativa acabada o delito frustrado. Bueno, y a partir de la tentativa acabada, tenemos otro tipo de tentativa, que es la tentativa inacabada. Es conocida también como el delito intentado y hace referencia a que el sujeto deja de realizar algún acto que era necesario para producir el resultado, pero no ocurre. O sea, no ocurre ya el resultado. O sea, deja de hacer algo y dice, bueno, ya no ocurre el delito. Entonces, hay una ejecución que incompleta. Algo dejó de hacer y que era fundamental y necesario para cumplir su propósito, pero lo deja de hacer. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una tentativa inacabada. Tenemos también dentro de la última fase, que es la segunda fase, y la última, que es la fase externa, el desistimiento. Y es cuando el sujeto activo suspende de manera espontánea los actos tendientes a cometer el delito o impiden su consumación y no se le castiga tampoco. El delito imposible es, bueno, pues cuando el homicidio, por ejemplo, hablando del tema del homicidio, pues no se puede lograr porque tú llegas a querer cometer el delito de homicidio sobre una persona, pero llegas y la persona ya está muerta, entonces ya no la puedes matar. Entonces, este es un delito imposible. Y el delito imaginario, bueno, pues su nombre lo indica, consiste en actos tendientes a cometer lo que el activo cree que es un delito, pero que en realidad no lo es. Y por último tenemos la consumación, que es la producción del resultado típico y ocurre en el momento preciso de dañar o poner en riesgo el bien jurídicamente tutelado. El homicidio, por ejemplo, se consuma en el preciso instante de causar la muerte a una persona que estaba viva. ¿Ok? Bueno, y con esto finalizamos el camino hacia el delito. Y voy a platicar brevemente acerca del concurso de delitos, que esto no se los había mencionado, y también el tema de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito dentro del tema de la tipicidad del delito. ¿Qué es el concurso de delitos? El concurso de delitos es el modo en que puede aparecer el delito en relación con la conducta y su resultado. Esto lo van a poder encontrar a partir de la página 41 del texto de la maestra Griselda. Tomen nota de esto porque seguramente en las próximas actividades vamos a tener que ver algún tema relacionado con el concurso de delitos, que en resumen son las formas de cómo se manifiesta el delito. ¿Y cuál es el concurso? Hay dos. El ideal o formal, en donde hay una conducta, pero a partir de esa conducta hay varios resultados. Este es igual a que hay una unidad de acción y hay una pluralidad de resultados. Y en segundo lugar tenemos el concurso real o material, en donde hay varias conductas y luego entonces hay varios resultados. Quiere decir que hay pluralidad de conductas y pluralidad de resultados. Y bueno, por último voy a hablar de los elementos que ya había yo quedado. Los elementos objetivos, ¿cuáles son? Primero es la voluntad y el nexo causal. Brevemente les digo qué es el nexo causal. El nexo causal lo conforman la causa y el efecto, ¿sí?
o lo que es lo mismo, la conducta y el resultado. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? La causa, disparar un arma de fuego. El resultado, privar de la vida a una persona. ¿Cuál es la conducta? Bueno, pues disparar un arma de fuego. ¿Cuál es el resultado? Pues matar a la persona. Ajá. O privar de la vida a la persona. Ese es el nexo causal. ¿Lo conforman qué? La conducta y el resultado, al mismo tiempo que la conducta es igual a la causa y el resultado es igual al efecto. El conjunto de estos dos elementos, conducta o causa y resultado y efecto, ambos nos dan el nexo causal. Tenemos otro elemento, que es el elemento subjetivo, que habla de temas o elementos específicos, que ya los vimos en los presupuestos del delito, y de los genéricos, que hablan del dolo y de la culpa. Y por último tenemos los elementos normativos, que están conformados por los elementos culturales y jurídicos. Pues como cuáles, pues como las leyes, por ejemplo, que estas se emanan también de fuentes reales, que son parte de elementos culturales, de la costumbre, que también recordemos que sirven como fuentes para elaborar la norma, no para aplicarla, para elaborarla. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando todo el tema de nociones del delito, presupuestos del delito, el iter criminis, haciendo una breve explicación del concurso de delitos y también de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Espero que les haya servido mucho este video, porque les vaya a servir mucho. Y a las nuevas generaciones también, a quienes estén un poco atrasados en sus actividades, porque a todos nos pasa, todavía hay tiempo de que la terminen, y que no pierdan el módulo por no entregar actividades, o sea, igual a por inactividad. Entonces los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita con las notificaciones para que cuando subamos un nuevo video se les avise, que le den like y que compartan. Y entonces, bueno, pues me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.